¿Listos para una historia que les helará la sangre? Hoy no vamos a hablar de fantasmas inventados, ni de monstruos de película. Vamos a sumergirnos en la historia real de un lugar que muchos consideran el hospital psiquiátrico más aterrador del mundo. El Hospital Estatal de Danvers, en Massachusetts. ¿Se atreven a acompañarme? Construido en 1878, su imponente arquitectura gótica se alzaba sobre una colina, visible desde kilómetros a la redonda. Su propósito inicial era noble en ser un santuario para personas con enfermedades mentales, un lugar de tratamiento humano y compasivo. Se basaba en la teoría del Dr. Thomas Kirkbride, que creía que un entorno hermoso y aireado podía curar la mente. Por eso, el hospital tenía grandes ventanales, pasillos espaciosos y jardines bien cuidados. Sonaba como un paraíso, ¿verdad? Pues la realidad fue muy diferente. Al principio, Danvers era un modelo a seguir. Los pacientes recibían cuidados, participaban en terapia ocupacional y disfrutaban del entorno. Pero a principios del siglo XX, todo empezó a cambiar drásticamente. El hospital, diseñado para albergar a unos 600 pacientes, se vio desbordado. La financiación se redujo, el personal era insuficiente y mal entrenado, y la superpoblación se convirtió en una pesadilla. En su punto álgido, llegó a albergar a más de 2.300 personas. Imaginen el caos, las condiciones se volvieron inhumanas. Los pacientes eran amontonados en pasillos, sótanos y áticos. La falta de higiene era terrible, y las enfermedades se propagaban sin control. Pero lo peor no era la suciedad, sino los tratamientos que se aplicaban. Lejos de la terapia compasiva, Danvers se convirtió en un laboratorio de horrores. Las lobotomías transorbitales, un procedimiento brutal en el que se insertaba un picahilo a través de la cuenca del ojo para destruir parte del cerebro, se volvieron comunes. Se usaban terapias de electroshock sin anestesia, baños de agua helada y camisas de fuerza durante días. Los pacientes no eran vistos como personas, sino como problemas que debían ser controlados. Muchos testimonios de antiguos empleados y algunos pacientes que lograron salir cuentan historias de abusos constantes, negligencia extrema y un ambiente de desesperación total. La gente entraba por problemas menores, como la depresión posparto o el agotamiento, y quedaba atrapada en un sistema que los destruía física y mentalmente. Se dice que miles de personas murieron dentro de sus muros, muchas de ellas enterradas en fosas comunes, sin nombre, en los terrenos del hospital. Para empeorar las cosas, el hospital tenía una red de túneles subterráneos que conectaban los diferentes edificios, originalmente construidos para transportar comida y suministros. Estos túneles se convirtieron en el escenario de las historias más oscuras. Se rumorea que allí se realizaban experimentos no autorizados y se ocultaban los cuerpos de los pacientes fallecidos en circunstancias sospechosas. El miedo y el sufrimiento impregnaron cada ladrillo de ese lugar. Durante décadas, Danvers fue un secreto a voces, un lugar del que la gente susurraba con temor. Finalmente, con el auge de los medicamentos psiquiátricos y un cambio en la mentalidad sobre la salud mental, el hospital comenzó su declive. Fue cerrando gradualmente sus pabellones a partir de los años 60, hasta su cierre definitivo en 1992. Abandonado, el edificio se convirtió en una ruina imponente, un imán para exploradores urbanos, vándalos y cazadores de fantasmas. Y aquí es donde la leyenda se mezcla con la historia. Quienes se atrevieron a entrar en el hospital abandonado contaban historias espeluznantes. Hablaban de sombras que se movían por los pasillos, de susurros que salían de las habitaciones vacías, de gritos de angustia que resonaban en la capilla y de la sensación constante de ser observado. El eco de miles de almas atormentadas parecía haberse quedado atrapado allí. Se decía que en el pabellón de las lobotomías, el frío era insoportable incluso en verano. ¿Eran solo sugestiones o el sufrimiento dejó una marca imborrable en el lugar? De hecho, Danvers se hizo tan famoso que inspiró libros y películas de terror. La película de 2001 Session 9 fue filmada en el hospital abandonado y el equipo de producción afirmó haber experimentado fenómenos paranormales durante el rodaje. También se dice que fue la inspiración para el asilo Arkham de los cómics de Batman. La leyenda de Danvers trascendió la realidad para convertirse en un ícono de la cultura popular del terror. En 2005, el complejo fue comprado para ser demolido y convertido en apartamentos de lujo. A pesar de las protestas de los conservacionistas y los entusiastas de lo paranormal, la mayor parte del hospital fue derribada. Sin embargo, durante la demolición en 2007, un incendio masivo y misterioso
destruyó gran parte de lo que quedaba, como si el propio lugar se resistiera a desaparecer. Solo la fachada principal y algunos edificios administrativos se salvaron y se incorporaron al nuevo complejo residencial. Hoy, donde antes reinaba el terror, ahora hay apartamentos modernos. Pero, ¿ha desaparecido realmente la energía de Danvers? Los residentes de los nuevos apartamentos han reportado sucesos extraños en puertas que se abren y cierran solas, luces que parpadean, voces inexplicables y la sensación de una presencia fría a su lado. La historia de Danvers nos recuerda una época oscura en el tratamiento de la salud mental y nos hace preguntarnos si el dolor y el trauma pueden realmente dejar una huella en un lugar para siempre. Es importante recordar que la salud mental es un tema serio. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, no duden en buscar ayuda profesional. Existen recursos y personas dispuestas a apoyar. Afortunadamente, hemos avanzado mucho desde los días oscuros de lugares como Danvers. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que los fantasmas de Danvers todavía vagan por esos terrenos? Déjenme sus teorías en los comentarios. Dale like y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer y crear más contenido. Activa las notificaciones si deseas ver más videos de Brainy Beats.